el Estado, ¿no? Una pregunta que no se resuelve únicamente con cuestiones propias de la agenda o de discutir presupuestos, sino una cuestión más de filosofía política. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Sí? Y cuando analizamos ese tema desde un pensamiento filosófico o más teórico, y de repente empezamos a ver la escisión, el abismo que hay entre las respuestas que nos podemos dar y la realidad efectiva de nuestras instituciones. Siempre en estos tiempos de crisis educativa, a mí siempre me gusta como volver sobre el tema de que yo no le huyo a la crisis, y creo que los que somos miembros de la comunidad educativa tampoco le huimos a la crisis, que somos los que vivimos dando clase en términos de crisis permanente, diría casi una sensación de que una escuela, si no está en crisis, le faltaría algo, ¿no? Digo, crisis en el sentido, si quieren, más existencial, de estar permanentemente moviéndonos, reinventándonos en nuestras prácticas. Yo vivo en crisis, yo me formé como docente el siglo pasado. O sea, hace añares que no puedo dar una clase sin ese conflicto permanente que tengo con ese otro que es el estudiante nativo del siglo XXI, con el que hablamos hasta lenguajes diferentes. ¿Cómo no va a haber crisis? Hay crisis. La tecnología a mí me generó una crisis enorme. Yo estoy atravesado por el polvillo de la tiza. Y de repente, digamos, hay algo de esos detalles propios de una educación de otro tiempo que ya no tienen sentido. Soy hijo de un tiempo donde daba orgullo mostrar que uno se acordaba de memoria la fecha del nacimiento de todos los filósofos. Yo me sé de memoria la fecha del nacimiento de todos los filósofos y filósofas reconocidos. Y hoy en día yo entro a un aula, anoto, me doy vuelta y anoto, Platón nació en él, y algún pendejo me está gritando 427 antes de Cristo, profe. Y yo me doy vuelta y digo, wow, ¿te encanta la filosofía? Me dicen, no, lo googleé. Y le digo, pero 10 segundos, en 10 segundos lo googleaste, no puede ser. Me dice, no, en 4. Después esperé 6 segundos a que usted se dé vuelta. Y le digo, y me enojo, ¿no? Y le digo, pero bueno, eso no es saber, eso no es saber. Yo me sé de memoria, ¿viste? Me agarra, y lo peor que puedes hacer que es entrar en una competencia con un alumno. Y entonces yo me sé de memoria la fecha de todos los que nacieron todos los filósofos. Y el chiquilín, que debe tener 15 años, ¿sí? Tercer año de secundaria, me mira y me dice, perdón, yo tengo acceso a la memoria universal infinita que es Internet, con un solo clic, y usted me está hablando de memoria simplemente porque su cerebro decadente de 1,3 kilos, ¿vieron que un cerebro pesa? O sea, no puedes hacer un asado con un cerebro que aparte se está pudriendo todo el tiempo porque te estás muriendo todo el tiempo. Uno cree que ese cerebro puede recordar, es como un chiste. Hablemos de memoria y de la facultad, ¿no? La capacidad cognitiva que es la memoria. ¿Quién sabe más? Yo estoy convencido que esta es una época inédita para la historia de la educación. Hoy los alumnos saben más que los docentes. Y los docentes tenemos que, en los centros en los que nos formamos, tenemos que revisar nuestra práctica. Eso no significa que no se pueda hacer nada en el aula, se puede hacer mucho. Otra cosa, no aprenderse de memoria la fecha del nacimiento de los filósofos, que es un horror, es despilfarrar una clase de filosofía, ni hablar una clase de historia o de lo que fuera. Ahora, hay que reinventarse, por eso digo, hablemos de crisis. Somos los primeros, los miembros de la comunidad educativa que sabemos de crisis y que trabajamos la crisis. Lo que pasa que el actual modelo educativo que se quiere imponer desde el gobierno
¿sí? Lo que hace es, al revés, nos termina constituyendo a nosotros como defensores conservadores del status quo. Como, ahí están los que no quieren que cambien la escuela. Y esa es una batalla cultural que por ahora venimos perdiendo, porque ellos se quedaron con el rasgo del cambio, ¿no? Hasta ganaron con ese nombre, Cambiemos. Pero monopolizaron una palabra que los que venimos hace añares trabajando en la docencia, pensando a la educación en términos emancipatorios, ha sido y sigue siendo nuestra palabra clave. O sea, yo no hay día que dé una clase similar al día anterior. Y yo doy clase hace 25 años. La clase, digamos, la primera clase de filosofía, esa clase insoportable que se deben acordar al secundario, entra el profesor y anota la palabra filosofía, la parte en 2, dice filos, amor, Sofía, sabiduría, y alguna Sofía, ¡ay, muy bien, sabiduría! El chiste más pedorro y efectivo de la historia de la enseñanza filosófica. Digamos, yo esa clase la di 1000 veces. 1000. Nunca es igual. Como el río, ¿no? De Heráclito. Nunca es el mismo, nunca es igual. Hoy podría darles esa clase. Acá enfrente del Rojas, en la calle. ¿Se creen que es igual? Hablar de amor al saber, querer saber, desear saber. ¿Qué deseo nos atraviesa hoy acá en la calle a nosotros? No es lo mismo. Y yo no soy el mismo, obviamente, porque vengo de un día como el de ayer donde finalmente hubo un paro nacional. Entonces, evidentemente, nadie es el mismo dando la misma clase. Uno se está reinventando y de eso se trata también parte de nuestro formato libertario, digo, el no estar anclado a uno mismo, ¿no? Entonces, vuelvo al esquema que tiene que ver con cómo en esta derrota cultural, que por ahora y comunicacional, sobre todo a la que ahora asistimos, a los miembros de la comunidad educativa se nos coloca en el lugar, increíblemente, del conservadorismo. Somos los que estamos defendiendo la escuela tal como viene. No, somos los que venimos reinventando la escuela desde hace añares. Entonces, es más complejo el esquema, porque ante el diagnóstico de la escuela en crisis, nosotros lo que decimos es que la crisis es parte de la forma necesaria de diseñar el trabajo en el aula. El trabajo en el aula es siempre un trabajo conflictivo, por suerte. Ellos, cuando hablan de crisis, lo que proponen es salir de la crisis solamente a través de un único modelo, que es un modelo que de algún modo elude la conflictividad. A mí me encanta el conflicto. Y no creo que el conflicto sea negativo. Ni creo que el conflicto... ¿qué es el conflicto? Esto, el encuentro con un otro en el aula. El encuentro con ese alumno de 15 años que me dice: yo tengo más memoria que usted, pero también el encuentro con una diferencia. Eso es conflicto, pero conflicto tengo todo el tiempo, tengo con mis hijos, tengo con mis padres, tengo con mi pareja, tengo con la gente con la que trabajo, tengo con los vecinos. Y sobre todo, ¿saben con quién tengo conflicto? Conmigo mismo. Todos los días me levanto y digo: estoy podrido de ser yo. Me salgo de mí mismo y me veo igual al que era. Entonces me vuelvo a pelear conmigo mismo. Y así, infinitamente, ¿no? O sea, no le huyo al conflicto, porque el conflicto no genera violencia. Salgamos de ese esquema. Violencia se genera cuando una de las partes del conflicto se impone como si fuera la única y barre a las demás en nombre del bien común, de la armonía, del orden, de la normalidad. Esa es la violencia, si quieren, para mí más peligrosa. La violencia que se ejerce en nombre del sentido común, donde se ningunea al que no encaja en las categorías
que se nos exige que tengamos que reproducir. Entonces, cuando salimos a defender, por ejemplo, el carácter político de la educación, cuando salimos a defender que el aula es un acontecimiento político, lo que se hace es, se nos quita, ¿no?, de los márgenes de lo normal y se nos acusa despojándonos de nuestra condición, diciendo, no son docentes, son militantes. Como si fuera algo negativo, como si toda la política estuviese atravesada por una militancia partidaria. Yo me considero un tipo absolutamente militante de causas políticas, independientemente de lo partidario. Hay veces que lo partidario me puede cuajar más, menos, no es el tema. Es más, hoy está bastante en crisis la política tradicional como para uno estar tan consustanciado con algún partidarismo. Eso no me quita de creer que el aula es un lugar político. O que la amistad, como leía la compañera, es una relación política. O que la pareja es una relación política. Me dice, no, pará, estás politizando todo, ¿no? El clásico, siempre nos corren por ahí, ¿no? Nos corren por derecha diciendo, ustedes están politizando todo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué significa politizar todo? ¿Qué significa algo que no sea político? Y entonces te corren diciendo, bueno, pará, en la pareja no hay política, hay amor. ¿Qué tiene que ver el amor con la política? Te dicen, ¿no? Lo estás contaminando, lo estás impurificando, lo estás degradando. Como si el amor no fuera una relación de poder. Y ni hablar en estos tiempos, donde, por ejemplo, mi hermano, al que conocen, que se va a casar ahora, por amor, creo, digamos, me dice, me pasó un dato el otro día tremendo, que es que en el 90% de los casos comprobados de femicidio, el móvil que aduce el asesino es que lo hizo por amor. Por amor. Wow. Digo, uno piensa, ¿no?, esta especie como de intento de neutralización del amor, despojándolo de su condición de poder. Incluso en las parejas donde se supone que está todo bien, estás todo el tiempo en compulsa, en pugna. Por suerte, el amor nunca cierra. Si cerrás es que uno lo encierra al otro, ¿eh? Entonces la diferencia es clave ahí, pero esa diferencia, para que subsista y genere este tipo de conflictividad, supone un grado de politización. O demos un paso más, cuando se nos dice están politizando todo, hay cosas que no, a ver, espero no caerme, pero por favor. Acá está. Hay cosas que no hacen falta politizar y que las están como degradando. Por ejemplo, la familia, ¿no? Vayamos un punto más arriba o más abajo del amor, que es la familia. ¿Cómo que la familia no es un acontecimiento político? No, es algo personal, te corren con eso. Es algo propio de lo personal, o sea, no tiene nada, no entra el poder ni la política ahí. Ustedes politizaron la mesa de los domingos. Y ahora cuando comemos los ravioles, bueno, cuando se podía comer ravioles, entonces nos la pasamos discutiendo, porque politizaron la familia y uno dice, ¿y cómo era antes? No, antes era diferente. Todo el mundo estaba en paz alrededor de la mesa, eso sí, el padre de familia en la punta de la mesa, los varones, los hermanos masculinos junto a él, y todas las mujeres del hogar cocinando, lavando los platos. Pero ahí no hay política. Ahí hay la naturaleza normal de la jerarquía asimétrica de la realidad que nos tocó. Unas al servicio de otros, ¿no? Por eso le debemos, diría hoy, le debemos todo este nuevo esclarecimiento, esta renovación de nuestras prácticas reflexivas para deconstruir la realidad en la que vivimos. Claramente se lo estamos debiendo al feminismo, ¿sí? Claramente, porque
es un... que también genera para los varones la necesidad nuestra de, evidentemente, de una redescripción, reinvención, una necesidad evidentemente de revolucionar, diría, deconstructivamente los lugares en los que hemos sido también disciplinados, ¿no? Y digo, quiero en ese sentido, y tal vez resume todo lo que dije, para los que no conocen o no oyeron hablar, por ahí es muy famoso este eslogan que surge a fines de los 60 en un manifiesto que escribe una feminista radical que le pone de título "Lo personal es político", que se volvió medio como un cliché, pero está buenísimo porque nos hace pensar. Uno repite la frase y a veces no entiende bien o se queda con una parte, pero lo personal es político es simplemente esto, digamos, es evidenciar que la gran argucia del poder es construir zonas donde supuestamente la política no juega. Y esa zona donde la política no juega, el poder, el micropoder, lo asocia a lo personal. O sea, como está bien, se hace política en muchos lados, menos en lo personal. Tipo, cuando amás no estás amando políticamente, el amor es algo personal, por eso es algo puro. Siempre con la idea de que politizar algo es impurificarlo, ¿no? Es como agregarle una condición negativa, porque en el fondo es eso. Entonces, ¿qué hace el feminismo? Como sale a defender que en realidad, históricamente lo que se ha ninguneado es ese ejercicio de poder que al que la mujer se ha encontrado sometida a lo largo de la historia, en nombre de lo personal y en nombre de algo peor de lo personal, que es de cierta naturaleza originaria. La idea de que los seres humanos venimos con algún tipo de esencia que tenemos que realizar a lo largo de la vida. El esencialismo ha sido gran cómplice desde el saber de las grandes discriminaciones históricas, ¿no? Esta idea de que hay una esencia en la mujer que la hace solamente proclive para determinadas características, que comienzan con el ser madre y que sin embargo a partir de esa asociación esencial entre ser mujer y ser madre, nada, te cagan la vida porque, digamos, te colocan en un lugar donde todo está asociado a eso. Entonces, si por naturaleza viniste a este mundo a ser madre, entonces muchas de ustedes que están acá, docentes, estudiantes, o que tienen una práctica laboral en relación a la educación, hay otra práctica laboral que también tienen, que es criar y educar a sus hijos, que no es visualizada como trabajo. Y ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la forma, la argucia del poder. Por eso me parece genial que cada 8 de marzo se haga un paro, porque lo que se está cuestionando es la enajenación y extracción de plusvalía doméstica en el acto por el cual a la mujer se le endilga por naturaleza la tarea de tener que criar hijos como si fuese un trabajo no remunerado. Entonces todo está ligado con todo y eso se enseña en la escuela. Y todavía leemos en manuales, cada vez menos por suerte, pero todavía está esa reproducción de lo que es la familia y los lugares que ocupa cada uno. Obviamente uno va avanzando, vamos avanzando, pero como dice Derrida, la democracia es infinita, nunca termina. O sea, das un paso y se abren miles nuevos. Hoy defendemos derechos que hace 5 años eran imposibles de ser visualizados. Y dentro de 5 años van a aparecer otros derechos que hoy creemos absolutamente imposibles. Digo, ninguno de ustedes duda de los derechos de la mujer, evidentemente, ni hablar de todo lo que es en identidad sexual, lo que ha sido constituido como identidades anómalas. Todo ese tipo de derechos es de una pelea constante o cotidiana. Pero yo les hago una pregunta. Si yo les preguntara hoy a cualquiera de ustedes, ahora vamos a votar,
Levantamos la mano. ¿Quién de ustedes cree que un chico de 8 años, un niño de 8, ¿hay algún chico de 8 años acá? Sí. No, ¿cuánto tenemos? 10. No, ya es más grande. Aparte, si está acá, es porque evidentemente hay algo ahí en la cabecita. 8. Ahí hay uno de 8. Muy bien. Acá hay una nena de 8. Ahí, bien. Ya está, podés bajar la mano. Bien. Chicos y chicas de 8 años, niños y niñas. Levante la mano de todos los que están acá. ¿Quién cree que esos chicos, ustedes le habilitarían el poder de votar en las elecciones de octubre del 2019 para elegir presidente de nuestro país? Qué pocos, ¿eh? Poquito. Yo sí, ¿eh? Bien. 6% creo que fue los que levantamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos los que no votaron, votaron o no o se abstuvieron. ¿Por qué no? Uno diría, digamos, hay un montón de argumentos que voy a tratar de reproducir muchos de los argumentos que ustedes por ahí están teniendo en este momento. A ver, porque no tienen yo qué sé, ¿qué diría uno? Ya sé, estaría su voto muy influenciado por su entorno. Claro, el voto del adulto no. Me olvidé que hablábamos con una ciudadanía emancipada políticamente. ¿Qué más? No le da la cabeza porque es chiquito. No le da la cabeza. No sabe elegir qué no elige cuando no elige comida, no elige juguetes, no elige cosas. No, pero elegir el presidente es de una seriedad. Mirá. No sabe lo que está votando, diríamos. No termina de entender. Cada argumento es peor, ¿vieron? No termina de entender lo que está votando porque no entiende la categoría de presidente. ¿Quién la entiende? ¿El presidente entiende la categoría de presidente? No es una empresa esto, ¿no? Pero... no sé, en términos, si quieren, de psicología evolutiva, uno diría... ¿qué? ¿Saben que a los niños, la palabra con la que nos referimos a los niños es infancia? Creo que muchos de acá, si estudiaron algo de esto, saben que la palabra infancia etimológicamente significa carencia de voz, sin voz. Ciudadanos de tercera, ¿no? Porque están carentes hasta filosóficamente de la posibilidad del habla. O sea, es un habla inescuchada por nosotros. Qué loco, o sea, no está atravesada por la misma lógica, probablemente por el mismo desarrollo racional, desarrollo, que no es mejora. Seguramente tendrán muchos otros argumentos en contra de que los niños voten, que está buenísimo el debate, se los recomiendo. Está buenísimo, aparte, hacerlo en el aula, con por ahí alumnos adolescentes. Es una discusión muy interesante. Sabemos, por suerte, que se bajó de 18 a 16 años la edad de votación.